Pacto Global, la iniciativa más grande del mundo en materia de sostenibilidad y la única de Naciones Unidas, realiza hoy día su encuentro anual de anticorrupción. Y en esta oportunidad hemos querido justamente tocar el tema de gobierno abierto y empresa. Para esto contamos con destacados panelistas y expertos en esta materia. Herman von Mühlenbrock, nuestro presidente de la Red de Chile, envía un especial saludo a todos ustedes que nos acompañan hoy. Además, saludamos a todo el público que se une hoy día en esta transmisión. Antes de comenzar, les queremos recordar que pueden participar en este encuentro vía Twitter mediante el hashtag Gobierno Abierto en la cuenta de Twitter Pacto Global. Agradecemos también el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Collahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, SAP Aguas Andinas, Intervial Chile, Unilever y Sodexo. También agradecemos a nuestros media partners, Diario El Mercurio, Diario Sustentable, Comunicarse y Reporte Sostenible. Es importante señalar que las empresas socias de Pacto Global adquieren el compromiso de trabajar en pro del desarrollo sostenible, alineados con esta misión. Pacto Global busca ser un puente estratégico entre el sector privado, público y las Naciones Unidas para impulsar alianzas más prósperas. Queremos recordarles nuevamente que pueden seguir nuestro evento vía streaming en el sitio web pactoglobal.cl, además de participar en él vía Twitter mediante el hashtag Gobierno Abierto. Para comenzar, les invitamos a ver un breve video introductorio que hemos preparado para dar contexto a la discusión. La OCDE define gobierno abierto como una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles, apoyadas en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación, que promueven la democracia y el crecimiento inclusivo. Los principios, políticas y prácticas de gobierno abierto contribuyen tanto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 como al proceso de identificación, implementación y monitoreo de todos los objetivos de desarrollo sostenible. En tanto, el 10º principio de Pacto Global de las Naciones Unidas compromete a las empresas participantes no solo a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos que los aborden, para lo cual resultan especialmente relevantes las políticas de gobierno abierto y beneficiarios finales. A nivel internacional se ha desarrollado una iniciativa multilateral denominada Alianza para el Gobierno Abierto. Actualmente, la alianza se compone de 78 gobiernos nacionales y 20 gobiernos locales, entre los cuales se han definido 4 áreas clave del concepto gobierno abierto: transparencia fiscal, divulgación de activos de funcionarios públicos, participación ciudadana y acceso a la información. Es precisamente esta última área la que se ha vinculado más directamente con el sector privado, en cuanto se ha avanzado en mecanismos para que las empresas mejoren su desempeño en términos de transparencia y rendición de cuentas, a la vez que los gobiernos disponen de información más abierta sobre el destino que tienen los activos. En este marco, se ha identificado que el manejo de un registro de beneficiarios finales resulta un mecanismo útil para disminuir los riesgos de lavado de activos. A nivel internacional, se ha considerado como beneficiario final a la o las personas físicas que finalmente poseen o controlan a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. Chile es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2011. En este contexto, en el año 2018, el Estado de Chile comprometió el Cuarto Plan Nacional de Acción 2018-2020 con miras a construir un gobierno cercano, eficiente y abierto para avanzar hacia un Estado completamente al servicio de todos sus ciudadanos. Entre las propuestas elegidas como prioritarias, destacó la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la creación de un registro de beneficiarios finales en Chile. El informe de evaluación mutua de la República de Chile de Gafilat indica que, aunque en Chile las autoridades competentes pueden acceder en buena medida a la información básica sobre las personas jurídicas, en lo relativo a la información del beneficiario final, el acceso de las autoridades competentes es limitado. Respecto a la información que actualmente comparten las empresas chilenas sobre sus beneficiarios finales,
Según el informe Track Chile 2021 de Chile Transparente, un 58% de las compañías evaluadas, de un total de 36, publican cierta información relacionada con sus beneficiarios finales. Por el contrario, en un 42% de las compañías evaluadas no se logró encontrar información al respecto. En 2021 comenzó en la Comisión de Economía del Senado la discusión sobre un proyecto de ley que busca mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. En el marco de este debate, la presidenta del Consejo para la Transparencia subrayó la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los beneficiarios finales en el sector público y también privado. Bajo este contexto, Pacto Global Chile, Organización de Naciones Unidas mandatada para promover el aporte del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible, ha querido enfocar su encuentro de anticorrupción 2022 en torno al concepto de gobierno abierto y empresas, para así generar un debate abierto que involucre a todos los sectores de la sociedad en torno a una temática cada vez más importante para fomentar la transparencia como elemento fundamental en el desarrollo sostenible de Chile. Luego de esta introducción, invitamos entonces a Carlos Pavés, director de la Unidad de Análisis Financiero, que nos hará una presentación para entregar el contexto a esta conversación que tendremos hoy día. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de la República. Tiene experiencia en temas relativos a regulación, investigación de conductas de mercados y supervisión de instituciones financieras. Se desempeñó como presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Previamente fue superintendente de Valores y Seguros y ejerció como director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También se ha desempeñado como experto externo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional en el diseño de evaluación del marco normativo del sector financiero. Bienvenido, Carlos, adelante. Muchas gracias, Margarita. En primer lugar, gracias por la invitación de Pacto Global, por la iniciativa, a las personas que nos acompañan hoy día en el panel. Como se mencionaba, quería tomar unos breves minutos para hacer una presentación y poner en contexto lo que significa, particularmente para la Unidad de Análisis Financiero que me toca dirigir, pero también para el resto de las instituciones públicas y privadas de Chile, este esfuerzo que se está haciendo hace bastante tiempo en términos de mejorar las condiciones para combatir la corrupción en el país. Como parte del sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, del cual forma parte Chile, del cual además nosotros tenemos la coordinación nacional, Comunidad de Análisis Financiero, me parece pertinente y necesario hacer un breve repaso de lo que han sido estos esfuerzos en los últimos 4 años. Permiso para dirigir la presentación. En ese sentido, empezar a conversar sobre qué es lo que significa, digamos, o cuáles son los mecanismos que se han identificado como más frecuentes desde el punto de vista de la utilización en esquemas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No debería representar una mayor novedad, pero claramente el uso de testaferros y la utilización de sociedades de pantalla, sociedades de fachada, es un mecanismo que efectivamente está destinado por parte de las organizaciones criminales para efectos de distraer el origen y la participación de las mismas personas en estas actividades criminales y que les permite no solamente integrar los recursos ilícitos que obtienen a partir de sus actividades criminales, sino que también distribuirlos y beneficiarse de esas mismas actividades. En ese sentido lo destacamos porque yo creo que siempre es necesario recordar que el combate al lavado de activos tiene por finalidad principal combatir en un amplio sentido de la expresión la criminalidad a través de esta herramienta, criminalidad de fondo. De hecho, los orígenes de toda la regulación y el esquema o la estructura que hay a nivel internacional de combate contra el lavado de activos, lo que se busca es combatir criminalidad de fondo de carácter relevante. Tiene su origen particularmente en el combate contra el tráfico de drogas y otros delitos de amplia significación, por eso se incorporó en algún minuto el financiamiento del terrorismo, pero también fenómenos que hoy en día están muy presentes en nuestro país lamentablemente y que también
para los cuales también se utiliza este mecanismo desde el punto de vista del combate de esa criminalidad. Uno de esos fenómenos también es la corrupción, y en la corrupción también observamos evidentemente un esfuerzo importante, evidente, de parte de quienes malversan fondos o incurren en prácticas que van contra las normas de probidad y la responsabilidad funcionaria para poder distraer esos recursos, para poder desaparecer de la órbita de los reguladores, de los supervisores, las autoridades judiciales y administrativas que están detrás de la fiscalización de estos fenómenos. Entonces, desde el punto de vista del acceso a la información oportuno y completo, el tema de poder contar con herramientas que nos permitan poder identificar claramente quiénes están en el control de esa sociedad, de esa estructura jurídica, es un tema muy relevante. Acá si uno hace una mirada un poquito más de detalle desde el punto de vista de lo que nosotros como Unidad de Análisis Financiero hemos estado trabajando en los últimos años, podrá ver que junto con como les decía, con la participación de los testaferros, las sociedades de fachada, de inversión, las sociedades pantalla, aquellas sociedades que muchas veces se constituyen para efectos de dar la apariencia de un negocio, pero que detrás de ello hay una actividad totalmente distinta, una actividad ilícita, aquellas sociedades que se constituyen o estructuras jurídicas que se utilizan para efectos de mezclar actividad legal con actividad ilícita, y toda la cadena de estructuras societarias que están presentes en las sociedades de papel y que le permiten a las personas poder distraer, ocultar y difuminar de alguna manera el origen de los recursos que se están incorporando a la economía, es un elemento que observamos habitualmente. Y esto está ratificado, como lo muestro acá, en los informes de tipología que hemos presentado, que se hacen en base a las condenas que se han ido conociendo por delitos relacionados al lavado de activos en los últimos años en Chile. Particularmente el uso de estructuras de personas jurídicas, un elemento, como ustedes lo pueden apreciar ahí, que está siempre presente. Evidentemente también, aprovecho, nunca está de más decirlo, hay un porcentaje que suma más de 100, porque hay varias de estas figuras o tipologías que están presentes en la mayoría de los casos, no solamente una modalidad, un instrumento que se utiliza para efectos de esta sociedad, de esta operatoria. Desde el punto de vista de lo que establecen las recomendaciones, ya entrando un poquito más en el área más pequeña de lo que es la labor propia y del mandato principal que tiene una unidad de análisis financiero, de inteligencia financiera, como es la unidad de análisis financiero de Chile, nosotros nos regimos en base a la evaluación y el cumplimiento de ciertos principios y estándares internacionales que están contemplados en las recomendaciones, las famosas 40 recomendaciones contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y de un tiempo a esta parte también que se ha incorporado el tema del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, desde el punto de vista de las distintas consideraciones que debe tener y requisitos que debe tener un sistema antilavado y antifinanciamiento del terrorismo para efectos de ser efectivo y poder combatir adecuadamente este fenómeno. Desde el punto de vista de las 40 recomendaciones de Gafi, hemos podido, claramente uno de los elementos prioritarios que están presentes tiene que ver con la existencia de información completa y oportuna, válida, que nos deje saber y nos permita saber no solamente a quienes estamos en el ámbito de la inteligencia financiera, de las unidades de análisis financiero, sino que también a todas las autoridades y todos los otros intervinientes del sistema, poder conocer quiénes son realmente los propietarios, los beneficiarios finales de estas entidades. Y es un desafío, como lo vamos a ver más adelante, muy importante, un desafío que no solamente está acotado a este combate del lavado activo, de la corrupción y de otros fenómenos criminales de importancia, sino que también, y aquí me voy a permitir un breve paréntesis, desde el punto de vista del funcionamiento de los distintos sectores de la economía desde hace mucho tiempo. Ahí Margarita lo mencionaba en mi presentación, que agradezco realmente, que tengo una trayectoria de muchos años en el ámbito de reguladores financieros. Si uno revisa, por ejemplo, lo que es la ley de mercado de valores que data de fines del siglo pasado, 1981, 1982, hay una conceptualización y un esfuerzo importante que se ha hecho a nivel de la regulación y particularmente en el caso de Chile para poder acceder a información oportuna y completa sobre quiénes son los controladores de la sociedad.
Evidentemente que esto excede con mucho el tema de lavado activo, de financiamiento del terrorismo. Hay un componente importante que tiene que ver con la transparencia en el funcionamiento de los distintos sectores de la economía, con los temas de compras públicas, con los temas de supervisión de cumplimiento de las obligaciones tributarias, etcétera. Pero evidentemente hay un elemento común que tiene que ver con esta necesidad de poder contar con información, y eso es reconocido tanto en los estándares como también en las evaluaciones a las que hemos sido sometidos internacionalmente. Una de las cuales ya se mencionaba en el video, que tiene que ver con el informe de evaluación mutua de cumplimiento de las recomendaciones y de la evaluación de eficiencia del sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, la última de las cuales fue el año 2021, y ahí les muestro brevemente en relación a dos recomendaciones, la 24 y la 25, que se refieren a la transparencia del beneficiario final de las personas jurídicas y a la transparencia del beneficiario final de otro tipo de estructuras jurídicas, en los cuales tenemos una evaluación, una calificación media, entre la primera parcialmente cumplido y la segunda mayoritariamente cumplido. La escala es de 4 niveles en términos de cumplimiento, desde cumplido, mayoritariamente cumplido, parcialmente cumplido, no cumplido. En una de ellas estamos en el nivel 2, en el otro estamos en el nivel 3, y por lo tanto se han generado una serie de recomendaciones. Desde el punto de vista de la eficacia del sistema, podemos apreciar, y eso se mide en base metodológicamente a lo que se denominan 11 resultados inmediatos, que están a su vez calificados en 4 niveles: alto, que es el mejor nivel de eficiencia, sustancial, moderado y bajo. El único resultado inmediato que tenemos con una evaluación mala, baja, es justamente el que se refiere al resultado inmediato 5, que tiene que ver con la facilidad o las limitaciones o los elementos que contempla nuestro marco regulatorio institucional para efectos de impedir la utilización de personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ahí nuevamente tenemos un desafío que se ha expresado en términos de ciertos compromisos y que hemos asumido a nivel país, y de los cuales se ha estado trabajando desde antes, obviamente, del año 2021, a partir de las primeras evaluaciones de riesgo en lavado activo y financiamiento del terrorismo, y que continuamos también, entre otras cosas, a partir de los trabajos que se han hecho en el contexto de la iniciativa de Pacto Global. Acciones recomendadas en relación también a la recomendación 15 de Gafi, que también se pone el foco específicamente en lo que tiene que ver con lo que se denominan las actividades y profesiones no financieras designadas, un término bastante técnico desde el punto de vista del sistema antilavado. Nosotros básicamente hay una preocupación desde el punto de vista de todos los intervinientes de ver qué es lo que hacen sujetos obligados a reportar, que son los que nos entregan la materia prima para hacer nuestros informes de inteligencia y poder aportar a los procesos de investigación del Ministerio Público, bajo dos tipos de instituciones, dos grandes agrupaciones: instituciones financieras, que son las más relevantes, bancos, entidades financieras, administradoras de fondos, por mencionar solo algunos. Hay 38 sectores de la economía que en Chile están regulados, que están obligados a reportar operaciones sospechosas, junto con las del sector público que se incorporaron en el año 2015 mediante una reforma legal, y otro grupo de entidades que son estas actividades y profesiones no financieras designadas, que no son entidades financieras en los conceptos de Gafi, pero que también son entidades, instituciones que son muy relevantes a la hora de poder generar esta información que permite iniciar este camino del dinero que tantas veces mencionamos, digamos, seguir la ruta del dinero para poder desarticular, impedir digamos, prevenir o impedir que se utilicen estos recursos que provienen de actividades ilícitas. En este sentido, también la evaluación de Gafilat del año 2021 nos deja una serie de iniciativas, de desafíos que tienen también que ver directamente con la necesidad de poder contar con un mejor instrumental y mejores elementos que nos permitan oportunamente de nuevo contar con la información de los verdaderos dueños, de los beneficiarios finales de las instituciones y entidades financieras, y además que garanticen que las distintas autoridades que participen de esta supervisión, fiscalización y seguimiento también cuenten con la información necesaria y puedan poder entonces aplicar sus protocolos de supervisión, de fiscalización, de manera tal de que hagan más eficiente el sistema. ¿Qué es lo que se ha hecho a partir de este primer diagnóstico general que se ha hecho en el contexto de esta iniciativa también de Pacto Global, en conjunto con otra serie de instituciones del ámbito público y privado? A partir del año 17, inmediatamente después de este primer diagnóstico, de esta primera evaluación de riesgo,
desde la UAF y en el ejercicio de nuestras facultades normativas, hemos dictado una circular donde se establecen los elementos que definen, nos permiten definir quiénes son los beneficiarios finales de los sujetos obligados. De nuevo al alcance, probablemente más tarde lo vamos a conversar en el panel, esto con la mirada del ámbito de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La preocupación obviamente es mucho más amplia que eso, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista del combate de la corrupción, pero en lo que tiene que ver con las obligaciones de los sujetos obligados de reportar, hay una definición, hay un desarrollo de cuáles son los elementos que se deben tener en consideración tanto para conceptualizar quiénes son los beneficiarios finales y cómo se debe generar esa información y entregar, en este caso, a la unidad de análisis financiero para su utilización y su fiscalización. También entre el año 2018 y 2020, en el contexto del plan de gobierno abierto, se contempló el compromiso número 11, que es esto de construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de beneficiarios finales, que es uno de los temas, por lo demás, como le decía, que son de los temas prioritarios a nivel internacional, tanto a nivel de Gafi como a nivel de otros organismos que participan del combate contra la corrupción, y es una iniciativa que se trabajó con la coordinación de la UAF, con el Servicio de Impuestos Internos, con Chile Compra, Chile Transparente y la Fundación del Observatorio Fiscal, según los lineamientos y las recomendaciones que se han entregado por parte de la OECD y del Gafi. En noviembre incluso del año 2020, pensando en lo que iba a ser la ley de presupuesto del 2021, también se planteó la posibilidad de que legislativamente se incorporara algún tipo de glosa para efectos de generar las condiciones financieras de manera tal de poder construir una institucionalidad que apuntara a resolver o a cumplir con este compromiso de generar una estructura de acceso abierto, por parte de todos quienes tienen la necesidad de poder contar con información sobre beneficiarios finales, pero en definitiva en la tramitación parlamentaria esta iniciativa se postergó y no vio la luz. Pero sí yo quiero destacar en este sentido dos iniciativas súper importantes, una que se ingresó como proyecto de ley el año 2021, ahí están los datos en el contexto de la reforma del proyecto de ley de compras públicas, donde se establece la posibilidad de crear un registro de beneficiarios finales que nos permita tener mayor información, obviamente a Chile Compra y a todos quienes participan de los procesos de compra abierta para efectos de contar con esta información. Y ahora, hace muy poco, hace unos meses, en el contexto de la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria, se incorpora un título en la ley con la creación derechamente de un registro de amplio alcance, que excede también lo que es los objetivos que se persiguen desde el punto de vista tributario, que son obviamente los que están contemplados en este proyecto de ley. Entonces, ha habido un seguimiento que por lo demás responde a esta preocupación o a esta definición como tema prioritario a nivel internacional de la necesidad de contar con información sobre beneficiarios finales de todas las entidades que intervienen de alguna u otra manera en los distintos sectores de la economía. ¿Qué es lo que hemos visto también y hemos tenido en consideración a propósito de este compromiso de gobierno abierto que les mencionaba? Por ejemplo, en base a consultas públicas, una de ellas de septiembre de 2020, algo de información también había en el video, así que no me voy a detener mucho en esto, pero cuando se le pregunta a las personas, el 100% cree que el registro de beneficiarios finales ayuda a entregar mayor transparencia a quienes realizan negocios con el Estado. El 92% consultaría, si existiera obviamente la información de un registro de estas características. La mayoría de las personas, una amplia mayoría de las personas están de acuerdo con que el registro sea de acceso público. El 96% con que las entidades públicas tengan pleno acceso, que se puedan establecer también sanciones penales por la entrega de información falsa, etc. Cuando se pregunta a las personas por qué consultaría un registro de beneficiarios finales, la mayoría dice que lo usaría como información, como mecanismo de control para la fiscalización, la auditoría, cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, etc. El 23% con el propósito de dirimir posibles conflictos de interés o delitos de corrupción, el 19% para conocer a sus clientes y proveedores, y el 9%, bueno, es parte de nuestra naturaleza reglamentaria, dice que lo haría para poder verificar el cumplimiento de la circular de la Unidad de Análisis Financiero, digamos, la que les mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que se establece como beneficiario final? Más allá de las definiciones que están en los estándares internacionales, la que está contemplada en esta circular 57,
Es toda persona natural, nacional o extranjera, domiciliada o no en Chile, con una titularidad real de forma directa o indirecta del 100% más del capital. ¿Y cuáles son los principios que están detrás y deberían estar detrás de un registro? Que existiera obligación de informar, verificación y actualización de la información, designación de una autoridad responsable de crear y mantener el registro, transparencia y acceso oportuno a la información, responsabilidad y sanciones. Cooperación internacional, un punto central, a pesar de que está al final de esta lámina, el tema de la cooperación internacional, porque como gran sistema de combate y como instrumento, como les mencionaba hace un rato, la persecución, la prevención y persecución del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como les decía, persigue hacerse cargo de la criminalidad grave, de los delitos graves, del tráfico, de la trata de personas, del tráfico ilegal de inmigrantes, de los fraudes de gran nivel, etcétera. Y de esa manera poder resguardar el adecuado funcionamiento de los distintos sectores económicos, las distintas actividades económicas. Un punto, y con esto ya estoy finalizando la presentación, es que a pesar de que este es un tema prioritario, como lo había mencionado, y que existía una larga historia, uno cuando lee todo lo que se ha estado trabajando, no solamente en los últimos 5 años, como yo le estaba planteando acá, yo diría en los últimos 20 años, ha habido una corriente y un consenso muy amplio en términos de la necesidad de contar con este tipo de información, obviamente de poder balancear de forma adecuada todo lo que tiene que ver con la necesidad de contar con información pública oportunamente por parte de todos los intervinientes, pero también cuidando del acceso y la utilización o el uso de información de carácter personal de las distintas personas, sobre todo de información sensible, pero se había logrado cierto consenso bastante amplio en términos de cómo se debía balancear eso y seguir avanzando en el acceso de esta información. Yo les mencionaba hace un rato, tenemos la historia de la Ley de Valores en el sector económico, con una historia ya de 40 años. Si ustedes recuerdan, cuando se creó, por ejemplo, el Consejo de Estabilidad Financiera, en algún minuto se incorporaron normas, tanto en la ley de banco, en la ley de valores, en la ley del sistema de pensiones, para compañías de seguros que apuntaban justamente a poder contar con información sobre el beneficiario final. Es un tema que no solamente tiene que ver con transparencia, sino que también con garantía de adecuado funcionamiento de entidades reguladas que son muy importantes para el adecuado funcionamiento de la economía y de la transparencia y el buen funcionamiento de la actividad económica en general. Pero a pesar de todo eso, nos hemos enfrentado, y esto es noticia en desarrollo, es de esta misma semana, digamos, o de la semana pasada, en que a pesar de que estas son iniciativas que en el origen vienen justamente de la Unión Europea, de Europa, donde se han generado principios, estándares, hay un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del día 22 de noviembre que dictaminó que el acceso público sin restricción a la información sobre beneficiarios reales no es compatible con los derechos fundamentales del bloque, donde de nuevo se pone en tensión el tema de acceso, transparencia y protección de datos personales o de datos restringidos de las personas tanto naturales como jurídicas. Y ahí entonces estamos, hoy día, esto como les digo es algo que está pasando hoy día, estamos en un dilema tremendo. La semana subsiguiente en realidad tenemos la reunión anual de los reguladores o de todos los integrantes de la red de Gafi en Latinoamérica, el plenario Gafilat en Buenos Aires. Hace poco fue la última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera a nivel internacional de Gafi, y uno de los temas prioritarios, como les decía, es justamente el tema de cómo potenciar y desarrollar en aquellos países que no lo tienen, potenciar en aquellos que ya lo tienen, el tema de un sistema de acceso a beneficiarios finales, y en ese sentido entonces estamos con este tremendo desafío de ver cómo vamos a poder entonces seguir avanzando cuando, si uno lo quiere decir de alguna manera, dos órganos de una misma institucionalidad de la Unión Europea están diciendo por una parte desde el punto de vista normativo, vamos hacia allá, vamos profundizando las herramientas, los mecanismos para poder acceder a esta información, y por otro lado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice, ojo, cuidado, esto es incompatible, hay un tema de fondo importante que hay que resolver antes de seguir avanzando. Así que ahí hay un desafío importante al cual nos vamos a tener que seguir abocando y poder buscar las soluciones, porque como le digo, ha habido un desarrollo muy largo, un desafío muy largo, se ha discutido mucho sobre distintos mecanismos, pero al final siempre llegamos a la misma piedra de tope que tiene que ver cómo podemos garantizar y poder robustecer un sistema que nos permita que tanto los sujetos obligados, las instituciones públicas y privadas puedan generar la información, entregarla,
los supervisores, las autoridades públicas puedan acceder a esa información y que sea contrastable, que sea válida y que nos permita efectivamente identificar a quiénes son las personas que están detrás de todas estas personas y estructuras jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, bueno, nos ha planteado grandes desafíos desde la unidad de análisis financiero, nos ha dado un excelente contexto de la situación, pero al mismo tiempo nos ha dejado esta gran disyuntiva que vamos a tener la oportunidad de conversar en el panel. Les recordamos que pueden seguir nuestro evento vía streaming en el sitio web pactoglobal.cl, además de participar realizando sus preguntas al panel vía Twitter mediante el hashtag Gobierno Abierto en la cuenta @pactoglobal. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestro panel. Saludamos hoy día a Jaime Ibarra, él es director de incidencia de Fundación Multitudes, quien además moderará esta conversación. A continuación nos acompaña María Teresa Vial, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, presidenta de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde también participa Pacto Global, y directora de NEL Generación Chile. Bienvenida, María Teresa. Bueno, Carlos, a quienes ustedes ya han escuchado, Carlos Pavés, de la Unidad de Análisis Financiero, que nos acompaña. Daniel Saror, investigadora del Centro de Derecho Informático CEDI de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Michel Figueroa, director de estudios de Chile Transparente. Adelante entonces, Jaime, con el panel. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de estar aquí con este panel que sin duda tiene mucho conocimiento de no solo de gobierno abierto, sino que de los beneficiarios finales, que es tan importante en este sentido. Primero quiero agradecer a la unidad de análisis financiero, sobre todo por el buen trabajo que hicieron en el cuarto plan de acción, trabajando con la sociedad civil, generando estas iniciativas de políticas públicas, y que se marca muy claramente en cómo poder integrar a la empresa en gobierno abierto, con el trabajo de la sociedad civil y con la participación ciudadana, que también vamos a ver que es tan importante como la transparencia. Entonces, muchas gracias también al resto del panel. Michel Figueroa de Chile Transparente, que lo conocemos hace mucho tiempo, el director de estudio. A Daniel Saror, muchas gracias también por estar acá, también nos hemos visto en otras instancias. Y, por supuesto, a María Teresa, que es la directora de UNCAC. Nosotros, como Fundación Multitud, estamos siendo parte del informe Sombra en UNCAC, que también ha sido un reto muy interesante de cómo ver el trabajo de la empresa privada y el tema de gobierno abierto. Y vamos a hablar un poquito más de gobierno abierto. Sabemos que esta instancia está enfocada en el listado de beneficiarios finales, pero gobierno abierto es un poquito más que eso, así que también me gustaría preguntarte a ti, Carlos, primero, desde el gobierno, y conociendo cómo funciona el Gafilat, ¿qué nivel de acceso tienen las autoridades competentes en lo relativo a la información al beneficiario final, según los informes de Gafilat? Como mencionaba en la presentación, hay una evaluación objetiva, digamos. La gracia que tiene la metodología que te objetiviza es el cumplimiento de ciertos requisitos que están establecidos en estos estándares internacionales. Yo diría que hay dos miradas, obviamente, como siempre. Una que tiene que ver con la nota o la calificación en estos 4 niveles, y una diría que estamos en un nivel medio de calificación, y otro que tiene que ver con la, a veces odiosa, pero siempre necesaria comparación con los demás vecinos y con los demás integrantes del organismo. Y yo diría que en ese sentido estamos en un nivel un medio alto en términos de acceso a la información en base a desde el punto de vista de lo que se denomina el cumplimiento técnico, en base a lo que está disponible hoy en día como instrumental. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia o de la efectividad de cómo se pueden usar esas herramientas, yo lo mencionaba, cuando uno mira el resultado inmediato número 5 de la evaluación, estamos en un nivel bajo. Lo mencionaba, es la única calificación que tenemos a nivel bajo, y yo creo que efectivamente nos debe llamar a preocupación desde el punto de vista de que algo nos está faltando, algo importante nos está faltando desde el punto de vista de fortalecer las herramientas que tenemos para poder acceder a esa información y estar tranquilos de que es la información válida y actualizada sobre beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Oye, que mencionaste el tema de compararnos con los vecinos, ¿qué nivel de comparación crees tú que estamos por lo menos dentro de la región? Digamos, uno lo reduce al tema anticorrupción. Yo creo que estamos en un muy buen nivel en términos comparativos.
Incluso si uno lo amplía un poco más el foco, lo ve desde el punto de vista de riesgos de criminalidad en general, o riesgos de lavado de activos, como se denomina. Yo quería recordar que hace muy poquito tiempo, hace un mes y medio, salió el último informe de evaluación comparativo a nivel mundial que hace el Comité de Basilea específicamente sobre el riesgo de lavado de activos, y estamos por lejos como en el primer lugar, digamos. Y a nivel global, dentro de 120 países, casi estamos en el top 10, estamos en el lugar número 11 de los países con menos riesgo. Ahora, tanto ese informe como las evaluaciones de organismos internacionales, entre ellos la de Gafi, nos llaman a no ser demasiado exitistas en ese sentido. Digamos. El desafío global es importante, todos están preocupados de esta temática, y estar en un bajo nivel nos debe dejar tranquilos en el sentido que hemos estado haciendo las cosas bien, pero en ningún caso nos debe dejar tranquilos en términos de que no tengamos que seguir haciendo los esfuerzos para fortalecer el sistema. Hay bastante que hacer. Perfecto. ¿Y existen otras alternativas también para ver el tema de los lavados de activos, aparte de sumarse a esta iniciativa? Yo diría que esto es un estándar que ya está aprobado, como es un fenómeno además, como lo he mencionado, que es global y que requiere necesariamente la cooperación internacional, dificulta que existan mecanismos alternativos que uno pueda abordar, digamos, dejando de lado lo que está contemplado en el contexto Gafi a nivel internacional. Sin perjuicio de lo cual, probablemente algunas personas también podrán observar y podrán ratificar que eso es así, de que hay distintos mecanismos, digamos. Por de pronto, las mismas unidades de análisis financiero reconocen distintas modalidades, desde unidades que son estrictamente y totalmente independientes, como en el caso chileno, digamos, que solamente se relacionan desde el punto de vista del trabajo que realizan con la autoridad persecutora judicial, en este caso el Ministerio Público, y otras que forman parte de la autoridad policial, de la autoridad judicial, etcétera, que permiten, de acuerdo a la realidad y de los marcos normativos de cada país, enfrentar la problemática de criminalidad de una forma distinta. Pero yo diría que este es el camino, digamos, y estos son los estándares. Yo siempre digo, a mí me parece que por mi pasado regulador y por las críticas que siempre se nos hacen como reguladores, no hay mucha o poca regulación. Hay un nivel de regulación adecuado que uno tiene que perseguir. Y en ese sentido, la buena regulación generalmente está relacionada con aquellas buenas prácticas que se han transformado en estándares que han demostrado ser útiles a la hora de enfrentar determinados fenómenos. Entonces me parece a mí que también seguir, y no por nada se hace así, las recomendaciones y los estándares internacionales, en este caso de Gafi, nos permiten tener certeza de que son elementos y soluciones que son eficientes desde el punto de vista del combate de estos delitos. Perfecto. Oye, y el tema tú mencionaste que habían algunos retos para poder aplicar esta lista en Chile. ¿Cuáles serían esos retos y cómo podemos garantizar al final que se una la mayor cantidad de empresas al registro? A propósito de esta última situación que mencionaba con esta decisión del Tribunal de la Unión Europea, pero yo creo que no es muy distinto a lo que hemos enfrentado durante muchos años. Cuando uno se propone, porque es el sentido final de esta iniciativa, poder conocer quiénes están detrás de las largas cadenas que muchas veces se forman para ir separando la propiedad real de la que aparece en las distintas entidades o personas o estructuras que participan de estas estructuras de societarias o de capital, uno dice, bueno, ¿cómo logro que el que está al final de la cadena esté obligado a entregar la información? Y acá también juega un rol muy importante también el tema sancionatorio o la amenaza de la eventual sanción que uno puede otorgar a quien no entregue la información debiendo entregar, o quien la oculta, o quien entrega información falsa. El gran problema que uno ha observado hasta ahora es que en algún minuto uno, y muy temprano en la cadena, pierde el control sobre a quién le pide la información. Típicamente una sociedad anónima, por ejemplo, y por eso les mencionaba el caso de la ley de mercado de valores. Hay normas que vienen hace 40 años, como les decía, que establecen la obligación de entregar información sobre el controlador, que es un concepto muy parecido al de beneficiario final y que se ha utilizado en compras públicas y en una serie de otros sectores para efectos de poder aplicar esto de beneficiario final. Pero claro, tú le pides la información a la plana administrativa, al gerente general, al directorio, y después te apartas dos eslabones o un eslabón y pierdes la posibilidad. Y ahí está el desafío de decir, bueno, ¿cómo llego a esa información? La administración te va a decir, yo soy administración. Además, la ley, en el caso chileno, le impone a la administración
responder a los intereses sociales, no a los intereses de los accionistas. Entonces se produce una suerte de tensión en términos de decir, bueno, yo soy efectivamente la administración, pero yo no soy un representante de los accionistas, y menos de los accionistas que pueden estar 10 escalones o 10 en 10 eslabones más alejados de la propiedad de la sociedad. Entonces, yo diría, ese es el tema. Si uno mira las iniciativas que se están dando hoy en día, ese tipo de propuestas están tratando de abordar, de desatar ese nudo. Es decir, ¿cómo logro que con la actuación de quienes tienen que entregar la información y con el acceso a la información de las autoridades pueda hacer ese match de decir, ok, voy a poder verificar que lo que me están entregando es real? ¿Mm? En ese sentido, también, ¿cómo ves tú la responsabilidad de la empresa privada, de los legisladores y de los tomadores de decisiones y los reguladores? ¿Quién tendría como la mayor responsabilidad en este sentido de entregar la información o de solicitar la información? Difícil pregunta, pero bueno, estamos acá no para escabullir la respuesta. Es que estamos hablando de gobierno abierto, entonces también... Claramente hay una responsabilidad y que ha quedado en evidencia en distintos informes del sector privado, en términos de generar toda la información y hacer todos los esfuerzos para poder contar con esa información en forma permanente. Y desde el punto de vista público, obviamente que tenemos la iniciativa, o el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tienen la iniciativa de poder ir regulando, perfeccionando la regulación y generando incentivos para que eso se produzca. Y se han hecho esfuerzos, como decía, hay varias iniciativas que se han transformado en ley, estas otras propuestas que están en discusión a partir del año pasado y de este año con la reforma tributaria, y entonces ahora el desafío yo diría que es de un trabajo conjunto, que son precisamente los que nos han dado mejores resultados, en esta misma red de colaboración con instituciones públicas y privadas, con la academia, etcétera, de manera tal de poder identificar cuál es el mejor mecanismo. Digamos. Yo creo que la solución todo más o menos la tenemos clara. El tema es cómo poder generar un esquema y una estructura balanceada que nos permita poder acceder a esa información, garantizar que va a tener un adecuado uso y poder también proteger los aspectos de privacidad que están comprometidos en estos registros. Entonces ahí hay un desafío, yo diría, que se está dando ahora a nivel del proceso legislativo, que yo estoy bastante confiado en que deberíamos ser capaces de generar una buena solución. Perfecto. Dentro de la mesa de gobierno abierto, cuando me tocó ser representante, siempre nos faltaba como una pata, y esta pata es el sector privado. Y con eso también me gustaría saltar un poquito a ti, María Teresa, y que nos contaras con tu experiencia, primero dentro de la UNCAC, segundo en el sector privado, y tomándolo un poquito de la respuesta que nos acaba de dar Carlos, ¿de qué manera beneficiaría a la empresa la transparencia y este registro de beneficiarios finales? Bueno, primero déjame saludarlo, es un honor estar aquí, muchas gracias a la invitación de Pacto Global y además con este tremendo panel, así que estamos encantados de ser invitados y como dices tú, a lo mejor en muchas conversaciones faltábamos, pero ya no, ya estamos presentes, así que encantados de estar acá. Y me tomo un poco lo que decía Carlos, creo que el trabajo colaborativo con el sector privado es muy, muy importante. Tenemos todos un interés común y ese interés común es irle ganando, porque no va a ser absoluto nunca, pero ir ganando espacios, ir ganándole a el crimen organizado y a quienes ejercen malas prácticas. Nosotros sabemos que existen estructuras societarias, estructuras de personas, y esas estructuras tienen que ser utilizadas para generar beneficios para las empresas, pero no para otras objetivos oscuros, y etcétera. Entonces tú me dices, ¿cuáles son los beneficios que yo veo para las empresas? Bueno, hay beneficios obvios como evitar las asimetrías de información, evitar la competencia desleal, etcétera. Pero yo creo que el beneficio principal para las empresas es poder diferenciarse ellas mismas de quienes no lo están haciendo bien, de quienes ocupan estas estructuras para fines que no son legales. Yo también soy abogado, así que me parece que ese es un beneficio muy importante. Y por otra parte, las empresas, yo creo, y todos al final, somos cada vez más conscientes, hemos sido conscientes, hemos pasado momentos muy difíciles como país, hemos sido golpeados por separaciones, por desconfianzas y también, bueno, por la pandemia y etcétera.
Y yo creo que esas dificultades nos han permitido estar más conscientes, más que nunca, de que tenemos un objetivo común, de que no podemos anteponer a ese objetivo común intereses particulares. Todos tenemos intereses particulares, está claro, la autoridad, la academia, las fundaciones, y está muy bien que tengamos cada uno nuestros intereses particulares como individuos y como empresas y como Estado, pero tenemos un interés mayor, colectivo, un propósito común que tenemos que cuidar, porque si no nuestros desarrollos particulares no se van a poder dar. Así que la verdad es que yo, Carlos, escuchándote de que debemos trabajar colaborativamente, es exactamente lo que nosotros queremos. No queremos ser espectadores de lo que puede hacer la autoridad, la academia, las fundaciones, queremos participar activamente. Y perdón, la última cosita que me acordé, lo que decía Carlos, de esta nueva sentencia de noviembre del 2022, yo creo que esa sentencia también es útil, porque nos llama a estar bien atentos de que estas herramientas también tenemos que cuidarlas, porque tienen un objetivo, tienen que ir a ese propósito común que tenemos, y la verdad es que si no cuidamos la aplicación de estas herramientas, van a ser utilizadas justamente por quienes no tienen que ser utilizadas y nos van a ir ganando más espacio todavía. Así que para las empresas la verdad es que la utilidad es total, digamos, poder diferenciarse de quienes no lo hacen bien. Perfecto. Yo siempre digo que una de las magias de gobierno abierto es que tiene unos pilares que son bastante simples y además súper replicables, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel institucional general. Tenemos la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Que hay ejemplos, tal vez no en Chile, pero fuera, que toman algunos de estos principios y los incluyen dentro de su forma de trabajar. Y con esto me gustaría saltar un poquito con Michel Figueroa, que es director de estudio de Chile Transparente, el cual nos conocemos de Gobierno Abierto también, y una preguntita: ¿cuál sería el rol que pueden tener las empresas en la discusión de los avances de Gobierno Abierto? Gracias, Jaime. Efectivamente, las empresas han sido el gran ausente en materia de gobierno abierto en nuestro país. Desde el 2011, desde que Chile comenzó a plantear esfuerzos en materia de gobierno abierto, pero también en la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Las empresas no han sido un actor relevante en las discusiones que se han dado hoy. Pero yo diría que no por responsabilidad de la empresa, sino yo diría que más por responsabilidad de la sociedad civil y del Estado, que le tiene un poco de miedo a rato de reunirse con las empresas, por esta mala fama que se ha generado particularmente por casos de corrupción, por negociaciones incompatibles que se dan entre representantes de empresas y actores políticos muchas veces. Y hoy día yo creo que en gran medida el valor que pueden aportar las empresas es el que han aportado clásicamente. Las empresas aportan a la construcción de valor público. Las empresas tienen un rol en el desarrollo de las sociedades. Y el Estado dejó de tener el monopolio hace muchos años de las soluciones de los procesos públicos. Y hoy día, más que nunca, las empresas y la sociedad civil, trabajando en conjunto con el Estado, pueden crear mejores soluciones que aportan incluso mucho más valor que cuando el Estado por sí solo plantea esas soluciones de política pública. Hoy día el gran valor que puede tener la empresa en materia de discusión de gobierno abierto es poner su talento y su conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio del construir, como decía María Teresa, un bien común. Hoy día, justamente por eso mismo, es que cuando construimos bien común y cuando generamos procesos de deliberación pública, es que necesitamos que todos los que participan, tanto las empresas, la sociedad civil como el Estado, cumplan ciertos estándares mínimos que nos permita en esa discusión justamente asegurar que siempre que estamos tomando decisiones por el bienestar de las personas, se esté abogando por el bien común y no por los intereses de quienes están participando en esa toma de decisiones. Y es justo ahí donde podemos desde las empresas aportar a generar más legitimidad en la forma en que se construye ese debate, pero también a aportar a que las confianzas que hoy día, sobre todo desde el 2019, post-estallido social, se han deteriorado en el ámbito público y de todos los que participan en la entrega de un servicio público, que muchas veces son empresas, otras veces son fundaciones, podamos construir desde nuevo una nueva relación que permita generar confianza entre todos los que queremos construir un nuevo país. Muchas gracias. Daniel, tú que aparte de Michel es parte de la red de Gobierno Abierto de la Sociedad Civil, tú eres parte de la red de Gobierno Abierto de la Academia, investigadora del Centro
de Derecho Informático de la Facultad de Chile. Y tomándonos un poquito también de lo que decía Michel, ¿de qué manera tú crees que las empresas pueden hacer uso de las nuevas tecnologías para fomentar el gobierno abierto y la rendición de cuentas? Bueno, la tecnología claramente ofrece una oportunidad que no se puede despreciar en este tipo de iniciativas. Justamente la tecnología hace posible que reglas como la transparencia se produzcan, que reglas como la rendición de cuenta puedan ser accesibles por la ciudadanía y que, como tú también lo planteas como uno de los objetivos, se haga posible también la participación ciudadana. En ese sentido, no es una excusa decir que esto son cosas difíciles de implementar, porque hoy día en particular el Estado chileno, que también tiene muy buena reputación internacional en términos de acceso a la información pública, ha implementado muchos mecanismos que han facilitado algunos trámites. Sin ir más lejos, pensemos por ejemplo en la plataforma que materializó las reglas de la ley del lobby. Ahí uno puede encontrar por autoridad pública, ¿cierto?, el listado de personas que las visitan. De repente, si uno revisa varias autoridades y empieza a identificar ciertos nombres, puede ir al nombre y revisar al revés. Esa persona, ¿a cuántas autoridades revisó? De manera que hoy día hay experiencia en diseño de este tipo de plataformas que perfectamente podrían servir para imaginar cómo implementar esta clase de reglas. No es excusa, ¿ya? La segunda cosa es que en este sentido también la tecnología ofrece la posibilidad de sacar esta conversación del nicho. Hoy día la conversamos, ¿cierto?, muy al alero de un tipo de experiencia, que es la experiencia en el mundo de las finanzas o en el mundo de las empresas, pero justamente el valor multiplicador que tiene la tecnología es que le abre la puerta a estos temas a muchas personas que quizás no sabían que este es un asunto que repercute de manera relevante también en sus vidas. Perfecto. Oye, María Teresa, hablando, ya que Daniel habló del tema del lobby, hubo cierta resistencia cuando en el 2014 salió la ley del lobby, las empresas tenían como un poco reacio a decir con quién se juntaban, cuándo se juntaban y por qué se juntaban. En ese sentido, podemos hacer un símil hoy día con el registro de beneficiarios finales. ¿Y cuál crees tú que sería la resistencia del sector empresarial chileno con respecto a este registro? Jaime, yo creo que... mira, voy a ser bien sincera. Yo creo que, como decía Michel, el aporte de nadie sobra. Y por lo tanto... existe en Chile o ha existido, y no digo que tú lo tengas, pero algún sesgo de pensar que todo el sector empresarial se opone a esto, no quiere avanzar en esto, y yo creo de verdad que no es así, ¿sí? Creo de verdad que no es así. Hay preocupaciones, por supuesto, hay preocupaciones que están contempladas, que son internacionales, que están contempladas incluso en esa sentencia que estábamos viendo, esa reciente sentencia. Hay preocupación respecto de el acceso y para qué se va a tener acceso a esta información y el cuidado de el equilibrio, como decía Carlos, entre la protección a la vida privada, los datos personales, las personas son dueñas de sus datos personales, y por otra parte la necesaria transparencia para poder fiscalizar de la sociedad civil, también de la autoridad. Entonces, a lo mejor hay un sesgo por algún motivo, yo lo entiendo, pero en este minuto yo creo de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo, yo creo que hay una conciencia clarísima de que hay que avanzar en estos temas, una conciencia clarísima de que estas herramientas no son perfectas y por lo tanto hay que cuidarlas, hay que cuidar la implementación, hay que conversar honesta y abiertamente de todos los problemas que se le ven a esa legislación y bueno, claramente ya lo hemos conversado, el problema de cómo equilibramos los derechos de las personas a su privacidad, la protección de las personas, estamos todos preocupados también en Chile, pero también en el resto del mundo, de los niveles de delincuencia, de los niveles de violencia. O sea, ese registro no puede caer en manos equivocadas también para ser utilizado de forma equivocada.
Entonces, claro, las herramientas no son perfectas, hay que vigilarlas, hay que equilibrarlas, hay que perfeccionarlas, tenemos que estar todos atentos a eso, pero el sector privado, por supuesto que quiere avanzar. Si el sector privado quiere que el combate a la mala práctica, que el combate al crimen organizado tenga éxito, por supuesto. Las empresas no piensan solamente en lo que va a redituar alguna, o no todas, siempre hay excepciones, va a haber excepciones, han existido excepciones, seguramente hay excepciones en este minuto y van a existir después, no importa lo que hagamos, pero ojalá sean las menos posibles, ¿cierto? Y las empresas están pensando en su viabilidad a largo plazo y por lo tanto están muy conscientes, creo yo, de que hay estándares que hay que cumplir y las empresas en Chile también, hay muchas empresas en Chile que son internacionales y en un país de emprendedores y de innovación, muchos están soñando con la internacionalización de sus empresas y de sus innovaciones. Así que los problemas que les vemos son los problemas que conversamos abiertamente, que vamos a solucionar y de los cuales vamos a estar siempre vigilantes, porque es lo que tenemos que hacer. Qué bueno saber que no hay un grupo que esté en contra y que quieren trabajar en beneficio de este registro. Por supuesto debe haber gente que esté en contra, sí, pero no es dentro de la el generalidad. empresariado. ¿Ah? Perfecto. Sí, Carlos, ¿te gustaría hacer algún comentario con respecto a eso? Yo creo que me gustaría tomarme de parte de lo que mencionaba María Teresa para además reforzar de que desde la experiencia de los reguladores muchas veces conversamos, no solamente a nivel local, a nivel internacional, y se produce y se sigue produciendo un fenómeno muy interesante que tiene que ver con que estas eventuales resistencias que uno puede observar en algunos periodos rápidamente se van despejando porque esta es una economía globalizada, uno más allá de ciertas ralentizaciones que uno podría haber observado a propósito de la pandemia en los últimos años, sigue siendo una economía muy complementaria, muy interrelacionada, y al final cuando desde algún país no se adaptan ciertos actores a estos estándares, a estas prácticas internacionales, son los mismos actores del sector privado, y bien curioso, pero son los mismos actores del sector privado los que terminan exigiendo y presentándose ante las autoridades para decir, avancemos en esto. Y tú puedes mirar el tema de FATCA, puedes mirar el mismo tema de regulación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el tema de lo que hoy en día significa la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una serie de iniciativas que tú en algún primer minuto podrías haber recibido mucha resistencia de parte de sectores o representantes del sector privado, pero en algún minuto, y a mí me pasó muchas veces y me daba mucho gusto, no por constatar que eso era así o que se tenía la razón, sino porque se te acercan las mismas entidades privadas y te dicen, oye, si no avanzamos en esto, nos estamos quedando afuera, no podemos mantener relaciones con nuestros corresponsales, no podemos profundizar relaciones de negocio con nuestros socios comerciales. Entonces, en definitiva, yo creo que esto, como se dice muchas veces, llegó para quedarse, es un desafío que todos tenemos claridad que hay que abordar en términos conjuntos y no hay manera de participar y ser competitivo en esta economía globalizada si es que no nos ceñimos a estos estándares internacionales. Por ejemplo, hasta yo cuando fui superintendente, buena parte de mi agenda la ocupaba en las discusiones sobre gobierno corporativo. Me acuerdo que tenía seminarios, organismos de gobierno corporativo, y no sé si ustedes se acuerdan, hay una discusión permanente sobre cuál era el rol de los directores. Y muchas veces decían, no, los directores, y no solamente los directores, desde la academia también se decía, no, el rol del director es un tema estratégico, y desde ahí ya empezaba el error, porque decían, el tema estratégico tiene que ver con generación de nuevos negocios, con visualizar para dónde van las tendencias de la economía internacional o del comercio internacional, y los temas de control, de cumplimiento, esas cosas son, no decían que no eran estratégicos, pero por defecto los conceptualizaban como en esa categoría. Hoy en día anda a encontrar un director, un desafío que les formulo, que diga que no es parte de su función y de su responsabilidad preocuparse de los temas de ambiente de control, de gestión de riesgo, todo lo que hoy día significa, por ejemplo, y el año pasado con mucha fuerza, los reportes financieros con base en los aspectos ASG o ESG, ambientales, sociales y de gobierno. O sea, hoy en día, si tú no eres capaz de mostrar y de demostrar de que estás cumpliendo estos estándares, efectivamente se te cierran una serie de puertas. Entonces, yo estoy muy
motivado y creo que efectivamente hay un compromiso bastante transversal en términos de todos los sectores de poder ir avanzando en soluciones que sean balanceadas y eficientes para poder contar con este tipo de información y tener mejores herramientas para combatir la corrupción. Genial, muchas gracias. Nosotros desde que nos formamos como fundación, que fue con el nacimiento de la ley del lobby, hemos apuntado a que la empresa al final adopten esto y se dan cuenta que haciendo las cosas bien, como mencionabas tú, como mencionaba Daniel, al final la industria avanza, ganan mayor credibilidad frente a la población y al final la empresa sigue creciendo igual. Daniel, ¿tú tenías algún comentario con respecto a lo que estamos hablando? Quería complementar lo que había mencionado María Teresa y Carlos en el sentido de hablar del sector privado hoy por hoy también trae una carga semántica importante, como decía Michelle también, en el sentido de que uno se hace una idea, pero yo tengo la impresión de que también es una idea que está muy desacoplada de lo que está pasando en la realidad. Y desde mi experiencia, a mí lo que me ha tocado ver, por ejemplo, a propósito de los temas de delitos informáticos o protección de datos personales, es que es el sector privado el que promueve la regulación y la demanda de parte del Estado, ¿ya? Hoy día, las empresas que compiten bien necesitan insertarse con aquellos que lo están haciendo de la mejor manera posible, y esos son estándares que las actualizaciones normativas proveen, que son el piso mínimo. ¿Qué pasa cuando el Estado no es capaz de hacerlo? Se terminan adoptando como buena práctica. En el caso de las empresas que son multinacionales, ellas vienen a operar a Chile con estándares que son muy superiores de repente a los que nuestra regulación es capaz de exigir. Y en ese sentido también, esto es un argumento muy pro empresa, pero se produce también un efecto virtuoso porque esas mismas reglas también permean a los proveedores de ese tipo de organizaciones que operan con esos estándares. Ahora, eso en relación a la regla de los beneficiarios finales, yo pensaría que justamente son aquellos que tienen algo que esconder, los que estarían más interesados en evitar su promulgación, pero en general, y considerando que hay alguna consistencia con los datos que entregaba Carlos hace un minuto y que dice en relación que Chile es uno de los países que tiene como los mejores rendimientos en la evaluación de estas materias, uno pensaría que se encuentra frente a un sector privado que tiene la madurez para enfrentar regulaciones que exijan esta clase de requerimientos. Y la segunda cosa que quería decir, a propósito también de este fallo que Michelle me lo mandó, lo estuvimos ahí revisando y lo estuvimos revisando con otro investigador en el CEDI. Generalmente hay que tener presente varias cuestiones de contexto. En la Unión Europea la cuestión de la vida privada y la protección de los datos personales es muy intensa, ¿ya? En América Latina y en particular en Chile, en el continente, la transparencia digamos que inclina la balanza hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, ahí hay un par de cuestiones de cultura jurídica que es importante tener presente. Ahora, y hilando un poquito más fino, aquí hay que tener presente que reglas, por ejemplo, como el secreto bancario, buscan, en el caso de las personas naturales, efectivamente proteger aspectos de su privacidad o su intimidad. Pero el secreto bancario de las personas jurídicas protege otra cosa, protege las innovaciones, protege básicamente el derecho de propiedad, ¿ya? Entonces, esa institución jurídica protege cosas a través de derechos diferentes. Entonces, un argumento como este, finalmente, para mí, podría tener menos agua en una piscina como la chilena, si me permiten la reflexión más coloquial, básicamente porque en países y en contextos jurídicos como el nacional, la transparencia tiene mucho más valor, ¿ya? Y finalmente, la reflexión como para clausurar esto, es que cuando tú tienes un sujeto con mucho poder, tú necesitas ejercer sobre ese sujeto muchos más controles. Si tú eres un sujeto económicamente poderoso, probablemente tu esfera de privacidad va a estar llamada a ser reducida. Es como lo que pasó con la Ley de Acceso a la Información Pública. Los funcionarios públicos entendimos en esa época, que yo era funcionaria pública en esa época, entendimos que nuestra esfera de privacidad estaba reducida porque había un bien jurídico superior en ese momento, que era la fe pública, el acceso a la información de lo que ocurría dentro del Estado. Hablaste de buenas prácticas, eso es súper importante porque al final este tipo de iniciativas nacen primero de una buena práctica empresarial y que llega después a una acción práctica. En ese sentido, Michelle, ¿cuál sería la utilidad práctica
en materia de anticorrupción el registro de beneficiarios finales? Hay varias utilidades prácticas, pero depende de la óptica que se mire. De hecho, Carlos en su presentación nos plantea diferentes ópticas en la evolución del intento regulatorio que hemos tenido desde el cuarto plan de acción. De hecho, cuando partimos desde el cuarto plan de acción discutiendo una propuesta para beneficiarios finales, la óptica que prima en ese caso es la prevención del lavado de activos. Sin embargo, pasa un tiempo, pasan algunos años y hay un intento regulatorio más bien vinculado a la eficiencia del gasto público a través de proteger las compras que hace el Estado por medio de la Dirección de Compras Públicas o el sistema de Chile Compra. Entonces, desde ahí ya tenemos dos miradas, una de la eficiencia del gasto público, otra de la prevención del lavado de activos. Pero también, y en su momento, Carlos todavía no era director de la UAF, pero cuando estábamos discutiendo la propuesta regulatoria desde el cuarto plan de acción, liderados por el trabajo que estaba haciendo la unidad de análisis financiera en ese entonces, también había otra tensión, que era una tercera mirada, que era la mirada del Servicio de Impuesto Interno, una mirada más bien desde el punto de vista de la recaudación tributaria, que es lo que de cierta forma ahora primó en el texto del proyecto de ley que busca hacer una nueva reforma tributaria. Sin embargo, yo diría que aquí lo que nos falta es una visión más sistémica del problema, porque cuando uno llega al sector privado con una nueva regulación, con estas distintas miradas, siempre van a encontrar un argumento en contra para decir por qué pareciera no ser una buena idea. Porque si bien el Servicio de Impuesto Interno, la empresa, la visión es ya me quieren recortar mis impuestos. Estoy siendo muy coloquial. Si es la visión desde la prevención del lavado, pueden llenar un nuevo formulario que le van a tener que estar informando a la UAF. Entonces, nos acercamos muchas veces también al sector privado desde una visión más negativa, no tratando de aportar cuáles son los beneficios que también les va a otorgar al sistema, al mercado, contar con estos beneficios. Incluso hay una cuarta visión que aparece también desde la utilidad del sistema financiero, que es que los mercados funcionen de forma más competitiva, porque incluso en un estudio que hicimos desde Chile Transparente junto con el Observatorio de Gasto Fiscal, evaluamos cuál era el nivel de competencia en las compras públicas del sistema chileno. Y uno de los grandes problemas que había en el sistema de competencia era que si uno hace una primera mirada, el sistema parece muy competitivo porque distintos proveedores, empresas ofrecen su producto al Estado a través de una licitación, pero si uno empieza a ver luego quiénes componen o quiénes son los controladores de esas personas jurídicas que están compitiendo en el sistema, muchas veces encontrábamos que un mismo dueño final postulaba con 2 o 3 empresas para tratar de disminuir o controlar el precio de la licitación que después el Estado iba a evaluar. Entonces, además, encontramos que lo que hacían era evitar la competencia. Entonces, hoy día al menos tenemos 4 miradas y 4 posibles beneficios en materia que le podrían ofrecer a las empresas, pero creo que hay que poner una visión más sistémica de cómo esto también aporta a construir un país, un mercado, un sistema donde todos podamos aportar a la construcción del bien común, evitando posibles casos de corrupción. Yo creo que si nos acercamos con esta mirada más sistémica, dando un poco un paso atrás, no creo que encontremos resistencia en las empresas. Además, Daniel nos planteaba que hoy día la tecnología es justamente un facilitador del cumplimiento. María Teresa nos planteaba que, por otro lado, que además las empresas están dispuestas. Entonces, lo que nos falta, más bien, es detonar esta conversación, detonar este cambio regulatorio, pero no desde la vereda solo del Estado, sino una vereda, cuando hablamos de gobierno abierto, también hablamos de participación, pero donde también participen las empresas, que van a ser los sujetos obligados posteriormente a cumplir con esta norma, porque hoy día, en estas discusiones, participa con mucha legitimidad el Estado, que es el que lleva la iniciativa legislativa en general a través de todos sus órganos, y la sociedad civil, que en general trata de poner esta visión del bien común en el debate, pero ¿por qué no incorporar a la empresa que van a ser los sujetos regulados y que muchas veces no solo, si bien tú planteabas adelante esta visión más restrictiva del miedo que hay de conversar con las empresas o de la resistencia al cambio, pero muchas veces aportan a mejorar la regulación desde la experiencia de lo que pasa en las empresas, que cuando uno no es parte de una empresa o cuando está en el Estado o en la sociedad civil es incapaz de mirar esos problemas internos. Y que muchas veces incorporar esa visión de los problemas internos facilita que la norma sea cumplida de mejor forma posterior.
Muchas gracias. Carlos, yo sé que no estuviste dentro del proceso mismo, pero ¿tú consideras que la participación ciudadana puede ayudar a resolver los ciertos retos que hoy día existen para...? Absolutamente. Y entendiendo, bueno, tú mismo nos planteabas al principio que te gustaba mucho y encontrabas que era muy fácil de entender en cuanto a los distintos ámbitos que se discutían en el contexto de gobierno abierto, y entre ellos está la transparencia y la participación ciudadana. Yo no puedo estar más de acuerdo con ello, y tan de acuerdo, y no quiero aparecer como autorreferente, pero solamente para poder demostrar el compromiso que siempre hemos tenido institucionalmente, donde tenemos una historia de vida desde el sector público. Si ustedes recuerdan, cuando se produjo la transformación institucional de lo que eran los reguladores financieros, la Superintendencia de Valores, a partir de la dictación de la Ley 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero, la posterior integración con la Superintendencia de Bancos, ahí había una norma que yo creo que no ha tenido no se le ha dado toda la relevancia que tiene, que es una modificación a la Ley de Base de Administración del Estado, la Ley 19.880, donde se consagró la obligatoriedad de la consulta pública e interinstitucional para efectos de las regulaciones que se llevan adelante, donde la participación ciudadana está muy de frente. Yo tuve la suerte de formar parte de instituciones que adoptamos en su momento como buenas prácticas el hecho de emitir informes normativos, de someter a consultas públicas en un momento que era voluntario hacerlo, pero que siempre se hizo. Pero a partir de esa ley es una instancia o una etapa obligatoria de hacer. Y eso yo creo que también hay que relevarlo desde el punto de vista de lo que significa el espacio de oportunidad que existe para que todos los distintos sectores de interesados que hay en estos procesos puedan colaborar en la generación de mejores soluciones. Como decía Michelle, yo creo que es súper importante participar desde los orígenes, estar muy claro cuáles son los objetivos, cuáles son los mejores mecanismos, porque eso efectivamente, eso está bastante documentado en las distintas investigaciones desde el punto de vista de la regulación, de que en la medida que hay un entendimiento adecuado de lo que se está regulando, por qué se está regulando, cuáles son los beneficios y los costos asociados a definir una determinada regulación, vamos a tener una mejor capacidad de poder cumplir con esas regulaciones, y va a haber una mayor disposición también a poder cumplirla. Entonces, la participación tiene múltiples beneficios, y la participación ciudadana en este sentido, en la generación de política, de normativa, en la creación de los marcos regulatorios, a mi juicio es crucial. Muchas gracias. María Teresa, en un contexto de gobierno abierto, y Chile va a estar próximo al 6º plan de acción, ¿sí? Y como decía anteriormente, nos encantaría contar ya sea con Pacto Global o con la Cámara Chilena de Comercio, con algún sector privado que participe en el 6º plan de acción. ¿Cómo verías tú la participación del sector privado dentro, hablando de participación ciudadana, dentro de este 6º plan de acción, o cuáles son las propuestas que se podrían generar? Mira, yo creo que las empresas también se organizan, por ejemplo, en gremios. No es por ser presidente de la Cámara de Comercio de Santiago y empezar aquí a hacer... Por supuesto. pero por algo se organizan también en asociaciones. Nosotros representamos 2.500 empresas y nos interesa estar en todas estas discusiones. ¿Y por qué? Porque decía Michelle, pucha, a lo mejor hay acá una idea preconcebida que las empresas son resistentes al cambio, pero si lo pensamos bien, la verdad es que las empresas se someten a cambios todo el tiempo, porque el mercado va cambiando y tienen que buscar nuevas alternativas para poder sobrevivir a largo plazo. Y no solamente en términos financieros, de los productos que venden, de cómo se relacionan con sus consumidores, y ahí muy buena instancia es conocer lo que opina el público en general, la ciudadanía. Buscamos eso. Pero estamos todo el tiempo sometidos a cambios, y también entonces hay cambios respecto a los mercados y cómo se pueden ir echando a perder esos mercados. Competencia desleal, como decías tú, imposibilidad de internacionalización de las empresas, y entonces es muy importante que las empresas estén en estas discusiones. Por eso estoy muy agradecida de esta invitación y les pido que nos consideren
probablemente participar las empresas de a una es muy difícil, pero las agrupaciones como la Cámara de Comercio de Santiago tienen un foco muy puesto en tratar de aportar con todas las capacidades que tenemos a buscar las soluciones para poder tener un ambiente en el que poder desarrollarse sano. Yo creo que hay una sola forma para las empresas de actuar y eso es hacer las cosas bien. No hay otra alternativa para poder pensar en las empresas a largo plazo. Y por eso necesitamos la academia, necesitamos las fundaciones, necesitamos la participación ciudadana y necesitamos la autoridad. Y creemos que podemos aportar data, creemos que podemos aportar experiencia y vamos a desafiar, por supuesto, siempre entre todos vamos a desafiar las distintas herramientas para perfeccionarlas, para irlas puliendo, para aplicarlas de forma correcta, pero al final estamos todos con un objetivo común y ese objetivo es el que nos tiene que mover. Tenemos intereses particulares, como dije antes, pero aquí yo creo que nadie está dispuesto a imponer intereses particulares por sobre un interés común que nos permita desarrollarnos. Si es eso o se desaparece. Qué bien, lo vamos a considerar para el sexto plan de acción. Para todos, Michel. por favor. Yo quería responder algo o profundizar en algo que Carlos planteó ahí un poco en la pasada, pero efectivamente cuando hablamos de participación ciudadana nos centramos en que tenemos que hacer participar a las personas, a fundaciones, a la sociedad civil, pero se nos olvida que dentro del Estado somos muy malos para hacer participar a las otras instituciones. De hecho, el Estado tiende a actuar muy en silos, muy en islas, y no hay diálogo intersectorial dentro del Estado. Y muchas veces la implementación de estas iniciativas no fallan por ser malas iniciativas o porque el regulado, en este caso las empresas, no estén dispuestas a cumplir, sino muchas veces falla por faltas de coordinación dentro del Estado. De hecho, incluso en la evolución de la regulación vemos figuras contrapuestas de quienes quieren quedarse con el registro de beneficiario final. Es la UAF, es el Servicio de Impuesto Interno, es Chile Compra o algún otro tercero que aparezca en el momento. Entonces, cuando hablamos de participación, a ratos hay que sacarle el apellido de participación ciudadana y hablar de participación a seca. O sea, hoy día el Estado y todas esas instituciones debería ser capaz de dialogar internamente antes de abrirse a las otras instituciones y ahí tenemos un desafío. Incluso yo creo que a todos nos cuesta ratos dialogar y hacer participación, incluso haciendo el mea culpa dentro de la sociedad civil. Jaime también es parte de una organización de la sociedad civil, también se repiten estos mismos vicios. Entonces, acá hay que asumir también una tarea de liderazgo en la participación de cada uno de los sectores que están hoy día acá representados. Hoy día las empresas tienen el desafío que sus gremios sean capaces de liderar las transformaciones necesarias que se tienen que dar dentro de las empresas. El sector público, por otro lado, tiene que ser capaz de convocar a los otros actores estatales. La academia, bueno, hay siempre dificultades de discutir entre la academia por los problemas propios de cómo se organizan los académicos muchas veces y la sociedad civil para qué hablar. O sea, siempre promulgamos la participación, pero muchas veces a nosotros nos cuesta generar participación entre las organizaciones de las que somos parte. Exacto, todos tenemos intereses. Exactamente. No somos conscientes. Por Ahora, supuesto. somos conscientes y tenemos clara cuál es la necesidad. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Daniel, ¿cuál crees tú que sea el valor de poder hacer esta alianza público-privada en pro de un gobierno abierto, de una transparencia y de una mayor participación? Bueno, no, claramente los efectos siempre van a ser virtuosos, ¿ya? Y este es un tema además donde no se explica que estos dos sectores no caminen juntos. Yo hace poco estuve en un congreso fuera de Chile y estaban, el gran tema del encuentro era la construcción de capacidades. Y resulta que en esa construcción de capacidades faltaba el eslabón más importante, que era el que pagaba por construir esas capacidades, que era el sector privado. Es lo mismo acá, o sea, el sujeto principal de regulación aquí es el sector privado. Y tenerlos como actores protagónicos de este tipo de discusiones es esencial, no resulta de otra manera.
digámoslo, todas las regulaciones también implican costos de cumplimiento y en ese sentido también la tarea del regulador es hacer su parte de la tarea lo mejor posible, sincerando en términos de costo, de tiempo, qué va a significar esto, qué va a significar esto para una empresa pequeña, una mediana, una grande, una muy grande. Ahí también hay desafíos, pensando, ¿cierto?, en que cualquiera sea el mecanismo tecnológico que se utilice para que la gente pueda acceder a esta información, tiene que tener ciertas condiciones de uso que le permitan a un sujeto súper calificado, como a uno que tenga menos instrucción, entender cómo funciona y entender la información que va a encontrar ahí. Así es que, de todas maneras, considero que es un camino que no se entiende que no sea de otra forma, digamos, tiene que hacerse junto. Perfecto, muchas gracias. Bien cortito porque ya se nos está terminando el tiempo. Derecho a réplica de cualquiera uno o comentarios finales para poder cerrar este encuentro. Todos me quedaron mirando, Sí. ¿no? Me siento obligado. De ahí para... Te Sí, miró el presentador. Yo creo que efectivamente hay que reconocer que cuando hablamos de transparencia, como ha aparecido harto, siempre hay una colisión de derechos con la protección a los datos personales, y hay que reconocer de cierta forma que si queremos participar de los asuntos colectivos y no solo generar beneficios para los dueños de la empresa, sino también aportar al desarrollo del país, hay que reconocer que ese ámbito de la privacidad va a ser más acotado y que efectivamente, si queremos reconstruir confianza, si queremos reconstruir un mecanismo de desarrollo que sea más justo para todos, tenemos que estar dispuestos también a pensar no solo en nuestros beneficios, sino a pensar en el beneficio del bien común. Y ahí, hoy día, contar con un registro, seguir avanzando con un registro de beneficiarios finales, puede ayudarnos justamente a tener una herramienta específica, tanto para disminuir la evasión tributaria, para disminuir el lavado de activos, para también hacer más competitivos a los mercados, pero también para hacer más efectivo el gasto público desde el punto de vista de la gestión estatal. Mis palabras al cierre, todas orientadas en el fondo a apoyar a la autoridad en sus iniciativas y generar en lo posible las condiciones para sumar a tantas organizaciones como sea posible del sector privado para facilitar el avance en estos temas y lograr un marco que permita de nuevo no solo mantener a Chile en la posición de liderazgo que se encuentra en estas materias, sino que no cesan, digamos, esto no es una meta que se cumple, digamos, son dinámicas que desafían permanentemente a la autoridad y a las organizaciones privadas, así es que adelante con el cumplimiento de esos roles en cada uno de los lugares donde estemos. Mira, junto con agradecer de nuevo la invitación, relevar dos aspectos, destacar el compromiso que estoy seguro que tenemos todos quienes estamos participando en esta iniciativa de poder trabajar en conjunto, y además reiterar también la invitación a que se integren, digamos, a quienes, los que ya han participado en estos procesos de discusión y de evaluación de distintas iniciativas y mecanismos para poder contar con información con una mirada amplia, como decía Michelle, con una posibilidad de poder utilizar o abordar distintos desafíos en la manera más eficiente posible, y garantizando también un compromiso institucional de garantizar que no solamente estemos pensando en el resultado final en términos de transparencia, sino que también que el proceso va a ser transparente, que el proceso va a ser no solamente participativo, sino que también transparente en términos de cuáles son los objetivos que se están buscando y cuáles son las distintas alternativas que vamos a estar evaluando. Y para eso, mientras más miradas, mientras más actores tengamos, es mucho mejor. Sí, yo me voy de esta mesa pensando que la verdad es que el aporte de ninguno sobra. Creo que aquí en estas conversaciones tienen que estar todos los sectores representados. Para el sector privado tiene costos esto, como se ha señalado acá, y esos costos tienen que ser reconocidos y tienen que ser valorados. Y por lo tanto el sector privado, yo estoy segura, es muy consciente de que debe diferenciarse quienes hacen las cosas bien y cumplen esos costos de quienes no, y eso va a hacer que el ambiente para desarrollar negocios sea mejor todavía. Así que el compromiso siempre del sector privado es estar,
por supuesto, desafiar las herramientas para que las pensemos y las ejecutemos de la mejor forma posible, pero estamos disponibles a la conversación, a la ejecución y al comportamiento. Bueno, muchas gracias. Primero, por último, agradecer esta instancia, creo que fue muy educativa, muy interesante. Desde Fundación Multitudes nos enfocamos también en apoyar a la empresa a avanzar a un estado de un gobierno abierto, un estado abierto, a una empresa abierta también, que pueden adoptar ciertos principios de gobernanza interna, dejarlos invitados para que puedan participar del sexto plan de acción de gobierno abierto. Quizás pueda salir alguna instancia interesante, algún compromiso nacional de gobierno abierto. Cuente con la sociedad civil, cuente con la academia y acerquémonos a la mesa de gobierno abierto. Así que muchas gracias a todos. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas esta mañana. Realmente cuando pensamos en este encuentro de anticorrupción y quisimos traer a la mesa este tema, hoy día nos sentimos muy contentos porque vemos que es un tema donde efectivamente se ha manifestado esta voluntad de trabajar en conjunto, esta apertura de que todos estamos de acuerdo en construir un Chile más transparente, de que esto es fundamental y que la única manera de hacerlo es en un diálogo y en una participación conjunta. Y en que la empresa, así como las empresas socias de Pacto Global, están cada día más desafiadas a un mundo internacional, a un mundo más exigente, en que los estándares son cada vez más altos. Por lo tanto, estamos seguros de que ese trabajo va a llegar a muy buen fin. Así que solo agradecerles a todos y recordar nuevamente el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, SAP, Aguas Andinas, Intervial Chile, Unilever y Sodexo. También nuestros media partners, Diario El Mercurio, Diario Sustentable, Comunicarse y Reporte Sostenible. Y muy especialmente a CMPC por habernos facilitado este bonito estudio donde hemos estado esta mañana. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado desde la distancia y dejarlos invitados a las próximas actividades de Pacto Global que la pueden encontrar en nuestra página pactoglobal.cl. Muchísimas gracias por su participación.